Bien, estimados y estimadas, buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos acá junto a Carolina Nievas, los dos somos los que estamos a cargo de este espacio curricular de hábitat y desarrollo territorial. La idea de hoy es un poco conocernos a través de esta modalidad virtual, que va a ser la modalidad que vamos a llevar durante el cuatrimestre, y que en una primera parte nos puedan comentar de qué carrera vienen, un poco cómo se enteraron de la materia, si hay algún interés en particular o alguna materia que le hacen computativa libre, digamos, en esa modalidad. Y aparte de ahí que nos conozcamos un poquito y tenemos un material para empezar a charlar, es un material que no lo vamos a ver todo en el día de hoy, va a quedar las placas de la presentación van a quedar allí en el campus virtual, ya están cargadas, como para que puedan verlo, pero es, digamos, un paneo en general de los temas que vemos con Caro en la materia, y después también podemos repasar un poquito cómo es la estructura de la parte práctica, cómo nos vamos a ir vinculando con el ida y vuelta entre los conceptos, la teoría y algunas prácticas como para que puedan participar desde las distintas disciplinas que seguramente vamos a encontrar en el grupo, que parece que por lo que vemos es un grupo de varias carreras, así que me parece que la interdisciplina la tenemos un poquito asegurada, eso está más que bueno. Así que, Caro, presentate, contá un poquito de lo tuyo. Gracias, Javi. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Caro Nievas, soy licenciada en Desarrollo y con el Javi lo venimos dando este espacio curricular desde sus inicios, así que es un gusto volver a empezar de nuevo este semestre con todos ustedes. Esperamos, como siempre, que les guste. Generalmente las expectativas se cumplen y vamos mucho más allá, así que bueno, está bueno que hayan podido elegir estas optativas, que les lleven a un lugar un poco más en relación también a los territorios y a pensar el hábitat, que esto no viene siendo como lo más común a ver. Entonces, bueno, generalmente llegan acá con algunos temas de tesis ya pensados o ahí medio en la mira, así que también está bueno que aprovechemos eso, que podamos charlar, que podamos discutir desde sus intereses e ir trabajando con casos de estudio, con casos prácticos por ese lado. Bueno, eso, acompañarlos. Yo, además de ser profe con Javi acá, los voy a acompañar a algunos que nos vemos caras conocidas en pasantías, así que, bueno, nada, me van a tener esos dos espacios. Y ahora escucharlos y escucharlas a ustedes. Ahí vas, Ani, porque ya estás con la cámara prendida, así que me parece que vas a arrancar. Para hacerme la solidaria de prender la cámara, me tocó el 8. Bueno, yo soy Anaí, soy estudiante de desarrollo. Ya estoy terminando el cursado de la carrera y estoy también viendo ya mi tema de tesis, tratando de encararlo, o por lo menos tratando de encararlo. Y bueno, si bien no tiene que ver lo que estoy pensando directamente con la cuestión del hábitat, me parece que sí el tema de hábitat o las problemáticas relacionadas a hábitat son transversales a muchas otras problemáticas, así que me pareció interesante tener, bueno, adquirir o sumar este conocimiento de esta cátedra, como lo estoy haciendo como optativa obviamente, como herramienta para mi profesionalización. Me parece que va a ser útil. Genial, muchas gracias. Lo que sumo de ahí, Ani, que yo ya lo sé, es que es de la sede de Córdoba y de desarrollo. Eso, acuérdense de contarnos esto, sede, carrera y interés más o menos por la tesis. ¿Quién sigue? Buenas, no sé si se escucha bien ahí. Sí. Bueno, yo soy Tomás Rodríguez, soy de Villanueva, estoy en la sede de Villa María, estoy transitando mi último año. Y el interés es más que nada una cuestión relacionada a mi tema de tesis o a mi idea de tema de tesis, y por otro lado relacionada a una cuestión de horarios por cuestiones personales relacionadas al trabajo. Bien. Buenísimo, Tommy. Vamos a tener un taller por allá, por Villanueva, así que después te vamos a estar avisando. Perfecto.
Buenísimo, más. para que te llegues. Buenísimo. Pasen por WhatsApp la info. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniela, soy estudiante de trabajo social. Estoy en tercer año en la sede de Villa María. Y si bien no tengo tema definido de la tesis todavía, porque falta un poco, me interesó ir adquiriendo herramientas, como decía la compañera. Buenísimo, Dani. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo estudio trabajo social en la sede de Villa María, en cuarto año. Por ahora mi tesis la tenía pensada en problemática de consumo, pero me interesaba la materia como herramienta de trabajo el día de mañana. Bien. Hola, mi nombre es Magdalena, estudio licenciatura en trabajo social también en cuarto año. Mi tesis no le tengo pensado con algo relacionado a hábitat, pero como estoy en otra área totalmente distinta en prácticas y demás, me gustaría también sumar saberes a esta parte, que me parece que es muy importante. Así que bueno, por eso elegí esta optativa. Muy bueno, Magda, gracias. Hola, ¿se me escucha ahí? Sí. Sí, se escucha así. ¿Cómo ¿Qué andas, tal? Lucas? Bueno, soy Lucas, soy de la sede de Córdoba, también estoy en quinto. Llegué acá a través de un anuncio de Facebook. Nada, mentira. Me lo recomendó Lara, yo soy compañero de trabajo de Lara, ella lo hizo el año pasado y me dijo, mirá, qué buena la optativa, anotate, y bueno, Los profes son re piola. claro, Entonces, sí, me tiró muchas flores, espero que esté por ahí. Y nada, no, mi tema de tesis no va tampoco por el lado de hábitat, pero nada, quizás puede tener relación, quizás no, no sé, vamos a ver qué onda. bien. ¿Sabes qué se me ocurría, Javi? Que al fin de la materia deberíamos preguntarles si piensan o no que tiene que ver su tesis con hábitat, porque me parece, vamos a ir cambiando un poco tal vez la noción que tengan de hábitat. Buenísimo. ¿Quién sigue? Buenas, yo soy Lautaro Pardini, soy estudiante de desarrollo de cuarto año de la sede de Villa María. A la materia la conocí por recomendación de mis compañeros y todavía no tengo bien definido de qué voy a hacer mi tesis, pero puede que me incline más por el área de hábitat, dependiendo de cómo me vaya por acá. Bien. Buenísimo. Hola, mi nombre es Candela, yo también soy de desarrollo del último año, soy de Villa María, y bueno, estoy ahí en el proceso de definir el tema de tesis, pero me interesa bastante la parte de desarrollo territorial, así que por eso me anoté la optativa. Bien, muy bueno. Hola, soy Paula Sánchez, de la sede de Córdoba. Soy estudiante de cuarto año de desarrollo. Y la verdad que estoy media confundida con el tema de tesis todavía. O sea, tengo varios puntos de interés, pero sí considero que no tenemos mucha noción del real contenido de lo que es hábitat, y me parece que nos vamos a dar cuenta que es muy transversal y puede afectar cualquier temática que abordemos, ya que supongo que todo tiene que ver con el territorio al fin y al cabo. Así que con muchas expectativas porque me recomendaron mucho esta materia. Bien, qué bueno. Nos pone presión eso también, queremos decir, ¿no? Mati. Sí, hola, yo soy Matías, uso el celu porque mi compu está, justo se me actualizó cuando lo prendí y ahí está Ahí tratando de quedó. resucitar. Sí, va el Meet como 3 horas atrás de lo que estamos hablando en el celu. Así que yo soy estudiante de desarrollo de cuarto año también y bueno, la materia me inscribí porque me llamaba la atención, de todas maneras bien, no sé de qué va el hábitat o cómo lo vamos a interpretar, así que en función de eso sabré si me será útil o no, aunque no tengo un tema de... Pero
Pero bueno, nada, también tengo muchas expectativas porque lo que leí de lo que fueron subiendo parece bastante interesante, así que, bueno, nada, eso. Vamos a ver cómo se va desarrollando el cursado. Así que bueno, buenísimo. Bien. Gracias, Mati. No sé si queda alguien más, me parece Álvaro, y creo que no hay más. Sí, bueno, soy Álvaro, estoy en Villa María. ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Y sí, todavía no tengo bien definido el trabajo final, puedo ir por ese lado. La idea sería hacerlo con Tomás, pero todavía no estoy muy seguro, así que vamos a ver qué pasa ahora. Bien. Bien, genial. Bueno, ¿tienen algún compañero o compañera que sepan que se había anotado y hoy no pudo venir? Sí, Sí, profe. hola. En nuestro caso nos pasó que, bueno, de trabajo social de cuarto, que teníamos libre los miércoles, entonces un par de compañeras nuestras se anotaron justo por esa razón, y Claro. bueno, ahora como los cambiaron el día, se les complica un montón a algunas con otras materias y demás. Bien, bueno, ahí ya después charlaremos bien qué podríamos hacer. Después, en todo caso, nos comunicamos con ustedes, o si me dejas, Magda, más o menos los nombres. ¿O son las chicas que estuviste charlando, Javi? Hubo dos contactos por el campus que plantearon un poco el tema del horario, que tenían alguna duda o alguna superposición, porque también con el grupo, bueno, ahí creo que Matías, habíamos hablado de pasar a los jueves porque quedaba mejor para el grupo de desarrollo. Nosotros tenemos una compañera que está inscrita también, Milagros, que no está ahora en el MIT. No sabría bien si va a cursar o no, Se pero estaba conectó y me parece que después se desconectó. No sé si- capaz que pueda tener problemas de conexión. Bien. La Ana, que también está, ella cursa con nosotros los miércoles también, al horario que era originalmente la materia. Por eso nosotros hablamos, digamos, de cambiarla de día, porque si la cursábamos nos coincidía con dos materias que tenemos ese día. Los Justo quedaba miércoles. en medio de dos materias que tenemos porque cursamos de 5 a 9 nosotros los miércoles. Bien. A nosotros con Luca, Sí. o en mi caso, el único problema, que este horario, digamos que sea jueves, me queda bien, pero lo único es que semana de por medio tengo taller de TFG presencial. Yo no sé si va a haber inconveniente en que no pueda conectar, digamos que participe de las clases Cada 15 cada días 15 días. no hay problema porque solemos hacer incluso las clases, van a tener actividades todas las semanas, pero las clases de encuentro suelen ser cada 15 días. Ah, buenísimo. Buenísimo porque justo hoy no hay clase de... Así que Perfecto. si empezamos así... Habría que seguir así, ok. Y bueno, sí, el horario también, perdón, Javi. Sí. El horario también como que se nos superpone a mí con SIG. Creo que Álvaro había dicho, o sea, estoy en la misma que él. Sí, con SIG, que es en principio iba a ser de 3 a 5, creo, y ahora es de 4 a 6, una cosa así. Javi, creo que vos estás también en esa cátedra. Sí, sí, ahí lo hablamos con Ricardo, él va a estar más al frente de la optativa de SIG. Y un poco era corrernos un poco en el horario. Nosotros inclusive en esta materia podríamos correr un poquito más adelante, en vez de las 5 podría ser un poquito más tarde, pero la idea es que nosotros podamos grabar las clases, que van a ser cada 15 días, y bueno, y aquellos que no puedan estar en vivo y en directo va a quedar grabada. Nosotros con Caro la subimos a última hora del día, del día de dictado, así que la van a tener también, como para que aquel que la quiera hacer bien asincrónica en el horario que puede, por cuestiones, la pueda hacer, ¿sí? Claro, que no se pierdan de cursarla si les interesa, digamos, el espacio, porque se pierde un año. Y sabes que después podemos charlar, Javi, pero de última podemos ver de esos cada 15 días que no nos encontramos por acá, tener alguna tipo clase de consulta con quienes no se pueden conectar en esa semana o algo por el estilo, ya nos
pensando para las chicas de trabajo social también, si quieren como recoger todo esto y también contarle a sus compañeras, puede estar bueno. Sí, habíamos quedado en eso, que íbamos a consultar y le comentábamos, pero bueno, está genial, las chicas también habían planteado eso de las clases grabadas y después poder verlas, pero no sabíamos el tema de faltas, si se contaba o no, como que un poco eso les preocupaba. No, en eso no va a haber drama, no va a haber drama porque la idea es que la puedan cursar, aunque no puedan estar en el vivo en el Meet, el material queda grabado, después lo pueden ver y hacerlo en un horario que les quede más cómodo. Y después vamos a ir subiendo lo que serían las partes prácticas o los trabajos prácticos que van surgiendo de las 4 unidades que están en el programa, y siempre damos un margen de tiempo como para que las puedan desarrollar, leyendo el material, bueno, viendo las propias clases. Los debates de las clases por ahí están buenos porque por ahí paramos la pelota un poquito y charlamos de algunas cuestiones para que le pongamos un poco de las perspectivas de cada uno, ¿no? Vamos viendo conceptos y casos en la misma clase, y nos gusta también esa intervención y hace que estemos un poquito más cerca, que no sea tan distante la materia. Por eso la parte del Meet cada 15 días está bueno, pero no es condicionante para poder cursarla, ¿no es cierto? Yo había visto que en el programa había tipo un cronograma, pero estaría bueno si van a hacer los encuentros cada 15 días, de poder tener un cronograma de las fechas, porque quizás ahora sí llevamos el control, pero después nos empezamos a perder si tenemos o no tenemos. Bueno, yo les prometo sumar eso. Dale, armamos la agenda. La idea es que tengamos una agenda de este encuentro, subimos, ya van a tener todo el material para leer, supongamos que yo sube el video hoy a última hora, bueno, van a tener todo el material para leer, y después vamos a activar la semana que viene ya como una clase práctica. En general el día de la materia, que sería, supongamos, los jueves a las 17, con Caro nos vamos a juntar para ver las cuestiones de la materia, y si hay consultas que ustedes las puedan tirar los jueves a la tarde, van a tener respuesta inmediata porque estamos en ese horario, ¿sí? Si la tiran en otro horario, por ahí tienen que esperarnos a que la veamos, por ahí si la tiran un martes, tienen que esperar 1 o 2 días. Tratamos de estar, pero no es que estamos de lunes a viernes esperando el ida y vuelta. Entonces tomamos esa lógica, que siempre los jueves a la tarde es el día que por ahí intercambiamos, hacemos consultas, les respondemos, les mandamos algún mensaje, si tienen dudas trabajamos en ese espacio, en ese día. Y la intención es, como les digo, la parte práctica, dar un tiempo, en general de 15 días del momento que subimos la parte práctica para que la puedan desarrollar, o sea que tienen como un margen interesante, y cada 15 días lanzamos, digamos, como una temática, una unidad temática nueva, digamos, es un poco la idea, hasta los turnos de septiembre, que ya ahí en ese turno no tenemos clase, ahí se puede correr un poquito la fecha, pero la agenda un poquito es eso. Y en paralelo por ahí lo que nos va a quedar fuera del cronograma es que algunas generalmente salen como charlas o talleres entre medio, que con Javi siempre los invitamos y las invitamos a que participen, no obligatoriamente, pero bueno, eso digo, puede salir por fuera, pero les va a llegar también la invitación. Otro canal de comunicación es el grupo de WhatsApp, que yo ahí les dejé el link para sumarse en el aula virtual. La idea es que ese grupo sea para pasarnos el link, para avisar si hay algún cambio en la fecha de entrega de algún práctico o algo en particular, pero tampoco para ponernos a charlar de la vida por ahí, ¿no? Eso es al vicio la declaración, pero por las dudas lo hacemos. Sí, por ahí está bueno el grupo de WhatsApp porque por ahí surge, no sé, un encuentro, una charla, algún espacio interesante que tiene que ver un poco con el tema de la asignatura, y por ahí también lo tiramos ahí, es algo bastante ágil. O si está la duda del horario, o de que si hoy tenemos clase, o mañana tenemos clase, o la semana que viene, o cuándo se vence el práctico para entregar, esas cositas también ayuda a darle un poquito de dinámica. Por supuesto que toda la parte de entregas de trabajo práctico adentro del campus virtual nos queda cómodo a todos ahí, y ahí lo revisamos, ¿sí? Bien.
Gaby, ya te conocemos, pero te vamos a hacer que te presentes igual al Gaby que llegó ahí al final. Sí, está ahí. Ahí estás. Buenas, ¿me ven? ¿Cómo andas? Tuve unos inconvenientes técnicos, perdón. No hay problema. Bueno, sí, yo ya soy viejo. Yo arranqué en el 2017 a cursar. Estuve un poco parado en la pandemia, pero bueno, acá retomé este año. Así que estoy cursando cuarto, una de tercero, pero bueno, son días de querer terminar, ¿no? Así que nada, gracias por el espacio. Bien, qué lindo tenerte. Bueno, genial. Ahora están todos y todas presentadas. Bueno, si les parece, vamos a arrancar. Tenemos una presentación como disparadora de algunos temas que tienen que ver con las unidades que vamos a tratar, así que lo voy a poner en pantalla. Ustedes me van a decir si lo... A ver, voy a tratar de compartir una ventana, a ver si me sale, Caro. Vos cualquier cosita. Ahí se ve. Ahí se ve, sí. Por ahí un poquito más grande, mejor, a ver. Ahí se ve mejor. No, no se ve como más grande. Está como congelado. ¿Vos lo ves grande? Sí. Sí, me parece que ese es el problema de cuando uno comparte pan. Igual se ve, si la pones ahí y más grande el zoom abajo. Ahí todos ven. Si no saben qué salgo, dejo de presentar, denme un segundo. Sí, sí, vemos. Pero voy a dejar de presentar. Vamos a ver ahí. Ahí ven la pantalla grande. Sí. Y se mueve, genial. Bien. Bueno, un poquito los objetivos que toda esta data la tienen adentro del programa, que ya está subido el campus, lo pueden ver, ¿no? Esta idea de trabajar en comprender los procesos en torno al hábitat urbano y rural, con esta idea de enfoque ampliado que tiene que ver con la urbanización equilibrada, con la cohesión social e integración territorial, conceptos que se van interrelacionando, y algunos por la propia formación que tienen desarrollo, por ahí ya conocen, ya manejan, y en otras carreras por ahí que no le manejan tanto de este lugar, también les va a servir como para sumar algún conocimiento en esta perspectiva, y en todo caso compartir con nosotros alguna idea de cómo ven ustedes el territorio. Dentro de los objetivos específicos, esta idea de interpretar críticamente los problemas socioeconómicos, políticos, ambientales de la ciudad y territorio, y abordarlo interdisciplinariamente en esta idea de trabajo colectivo. Bueno, básicamente nosotros con Caro definimos como 4 grandes unidades. Vos, Caro, interrumpime cuando quieras, un aporte ahí para que no hable solo yo. Dale. Yo como no los veo por ahí, no estoy tan al tanto de si me estoy siguiendo, pero bueno, son estas cosas de la virtualidad que es así. Bien, en esta idea de las nociones de hábitat urbano y rural, los problemas complejos en torno al hábitat es una cuestión que nos interesa mucho, posicionarnos desde cada lugar de cada uno. Ustedes mismos iban diciendo, bueno, que venían de Villanueva, de Villa María, de Córdoba, de otras localidades. Me parece que es interesante pararnos desde qué lugar podemos mirar los problemas, porque los problemas van también de la mano de las escalas de los centros urbanos y las regiones donde se dan estos problemas, por lo cual ahí vamos a hablar de desarrollo, de hábitat y de inequidades y desequilibrios que suceden en ese territorio. Eso es la primera línea, ¿no? Sí. Basado siempre en como en esta idea de la importancia del territorio, ¿no? Desde ahí desandamos todo esto. También vamos a ver algo de esta relación entre la mirada del crecimiento y el desarrollo territorial, allí las conceptualizaciones
que parecen que es lo mismo, pero no es lo mismo cuando hablamos de informalidad, irregularidad e ilegalidad urbana, con procesos que se dan en el territorio, vinculados a la segregación, que en general en nuestro país se da más vinculado a lo socio-territorial. Hay muchas modalidades de segregación, pero en nuestro país se manifiesta rotundamente la segregación socio-urbana, digamos, de personas que se ubican de una manera particular en el territorio en función de sus posibilidades o de las imposibilidades de estar en ciertos lugares. Ahí aparece el concepto del derecho a la ciudad, que es un concepto que no sé si han escuchado en algún momento, pero es interesantísimo, justamente para una perspectiva transversal, ¿no? De quienes son parte de la ciudad y quienes por ahí se quedan al margen o no son parte de esa ciudad, y es una temática que viene como desarrollándose en distintos lugares del mundo, con mucha gente que aporta en este sentido, en qué es lo que nos estaría faltando para lograr ese derecho a la ciudad mirada en términos amplios, mirada en lo urbano y lo rural, no ciudad solamente donde la cosa está construida, sino en la ciudad como es en realidad, ¿no? Con ese mix entre lo urbano y lo rural. Bueno, y en esa línea, avanzando en lo que es territorios en conflicto, con estas problemáticas miradas de las perspectivas de los ciudadanos y de ciudadanas, de las personas que viven en ese hábitat, esta idea de urbano versus rural que siempre nos motiva para dialogar, los conflictos socioambientales, y cuáles pueden ser algunos de los instrumentos que podemos utilizar para hacer ciertos diagnósticos con perfil participativo, que también podemos usar algunas metodologías que nos permiten escuchar a los vecinos y a las vecinas, a las personas que están en un territorio con algún problemita, con algún conflicto en ese lugar, y a partir de ahí buscar algunas líneas de acción en pos de mejorar esa calidad de vida de quienes viven en esos lugares. Bueno, algunos instrumentos, herramientas de corte, si se quiere, expeditivo, ¿sí? Diagnósticos expeditivos que permiten rápidamente tener un taller y algunas mecánicas que venimos utilizando con Caro y los equipos de investigación, que nos permiten hacer diagnósticos en ciertas situaciones de conflictos, de carencias en ciertos barrios, y a partir de ahí lanzar algunas líneas de acción. Me parece que ahí hay una herramienta súper interesante, digo, para los que están vinculados al desarrollo local, como también los que están vinculados a trabajo social. Incluso también esta parte de cuando ustedes contaban de, bueno, les interesaría como irse o salir del espacio curricular con una caja de herramientas. Bueno, en estos puntos vamos a ver metodologías del estilo, digamos, cómo hacer procesos participativos que tengan que ver con, bueno, ir en contra de estas segregaciones, informalidades, desde el derecho a la ciudad, como van a ver que si bien nosotros lo separamos en 4 grandes ejes, siempre vamos a estar discutiendo sobre los mismos conceptos e ir avanzando por sobre lo que vamos a ir charlando, digamos. Y Caro les va a contar. Les cuento la última, sí. Bueno, ese estudio, sí, y un poco el final, digamos, del espacio tiene que ver con, bueno, estas alternativas, ya evidenciando desigualdades, inequidades, de qué hablamos cuando hablamos de ciudad, de territorio y demás. Bueno, ¿cuáles son estas perspectivas que tal vez no estamos tan acostumbrados a escuchar o que están como renaciendo o surgiendo también a partir de luchas, como tiene que ver el urbanismo feminista, que uno de los grandes vuelcos que se dan tiene que ver con las ciudades de cuidado, con poner la vida en el centro, con ciudades que replantean otras formas de vida que si bien no vienen del urbanismo feminista, vienen desde pensar ciudades resilientes, sostenibles, en procesos post-pandemia, sobre todo. Entonces ahí vamos a ir viendo como, bueno, otras perspectivas que tal vez no llegamos a todos en profundidad, pero bueno, para que ustedes puedan irse con un abanico de cómo vemos ciudades y territorios en estos tiempos, que son tiempos complejos también.
Bien, un poco entonces en la clase de hoy es esta idea de introducir el tema, avanzar sobre los enfoques y los procesos analíticos y marcos de abordaje que podemos llevar adelante, tocaremos algo de problemas y conflictos, y después algunas experiencias que por ahí no queden en esta clase, sino que queden como para poder leerlas en la materia. Bueno, a nivel del primer punto, ¿no? Problemas complejos en torno al hábitat urbano-rural con un enfoque socioeconómico y ambiental. Bueno, esas dimensiones, ¿no? que hacen al desarrollo local, que podemos analizarlas en detalle, están vinculadas a las instituciones y los actores de ese territorio, y hay definiciones de escalas que tienen que ver con lo que pasa adentro de ese territorio en sí, por eso un punto de partida endógeno de abajo hacia arriba, o que pueden ser una mirada exógena, es una mirada de la región hacia ese territorio más específico, de la ciudad hacia ese barrio, de esa región en relación con la provincia, la nación, o con la relación con otros países, digamos. Ese vínculo de escala siempre nos mueve, digamos, la perspectiva en cuanto al zoom que hacemos para mirar una problemática cuando nos alejamos o nos acercamos. Bueno, hay en esta definición del territorio, ¿no? Como expresión de la organización y movilización de los agentes sociales. En esto, cuando hablamos de actores e instituciones, hablamos de instituciones vinculadas tanto a la esfera privada como la esfera pública y la esfera de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ese trío que muchas veces hablamos en desarrollo, que a veces está muy vinculado, a veces está bastante segregado, pero bueno, son esferas que hacen a la composición de dónde se mueven esos actores y esas instituciones en el territorio, ¿no? Allí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué mirar y cómo aprovechar los recursos en diferentes dimensiones? La vida comunitaria, la administración y gestión municipal, el sistema productivo y perfil local, el mercado de trabajo. Y este esquema, que es un esquema de dimensiones de desarrollo territorial de Alburquerque, que es un autor que en desarrollo leemos y nos parece interesante, nos puede dar una pauta. Esto ayuda mucho cuando uno lo presenta a gobiernos locales, cuando uno trabaja con gobiernos locales, dice, mira, estas podrían ser estas 4 grandes dimensiones, y sobre estos 4 ejes podés trabajar estos temas. Vos te preguntaste cómo está, supongamos, en desarrollo humano, vos preguntaste cómo está tu acceso a la educación, formación y nutrición, etcétera, etcétera. Es como un punteo de ideas que tienen que ver con estas dimensiones que ahí están separadas, pero las podemos mezclar, damos de nuevo, y se vincula sin duda el desarrollo humano con el social institucional, con el económico local, con el desarrollo ambiental, ¿no? Están permanentemente relacionadas, pero son esferas que nos pueden permitir hacer ciertos análisis con algún ordenamiento, ¿sí? Y no son acabadas, obviamente pueden entrar muchas más, y adentro de cada una uno puede entrar hacia, por ejemplo, el acceso a la educación, si es la educación digital, si no, digamos. Estas son como grandes cuestiones más generales, pero para que puedan tenerla en cuenta, sobre todo para las chicas de trabajo social. A todo esto también vale la aclaración, pero vayan frenando o no, vayan preguntando, sacándose dudas. Aprovechen esos. Este cuadro, como dice Caro, lo podríamos rearmar de vuelta entre nosotros al final de un par de charlas, y seguramente por ahí le daríamos otro tinte, por ahí diríamos, no, tal vez estaría bueno trabajar más lo socioeconómico, más que lo social por un lado y lo económico por otro. Podríamos hablar acá, en vez de desarrollo humano, decir, no, vamos a poner un componente vinculado a la gestión política de la cosa, y también toma otro color. Digo, el armado de las diferentes dimensiones del desarrollo lo podemos hacer a medida en función de la perspectiva que queramos dar, ¿no es cierto? Esto es posiblemente una ayuda como para disgregar las dimensiones, pero después podemos apoyarlo en las que nos queden más cómodos. Y esto es mezclar, armar y preparar nuestra propuesta en función de lo que veamos. Ahora bien, esta Agenda 2030 que define el Objetivo de Desarrollo Sostenible es un instrumento que nos permite una mirada sobre diferentes dimensiones para hacer un análisis integral bajo procesos dinámicos entre actores e instituciones, que puede tener un tinte estratégico porque abre la participación, porque es inclusivo,
desde diferentes escalas, pero bueno, es un instrumento como tantos otros que puede servir como marco para hacer una mirada a problemáticas que existen en el territorio. Muchos de los que se apoyan en los ODS se apoyan en la búsqueda de algún financiamiento posible. Habrá que ver en la relación de los objetivos y metas de desarrollo sostenible cómo las podemos reestructurar para pensar en nuestro territorio, y que muchas veces hay que readecuarlas a nuestras realidades y posiblemente cambien sustancialmente a la hora de mirar lo que pasa en Villanueva, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en Mendiolaza o en cualquier otra ciudad. Por lo cual, es una herramienta que la podemos tomar, la podemos readaptar y podemos generar metas en función de esa sociedad local y en esa perspectiva donde querramos ir. Como toda metodología, es adaptable. Nosotros la ponemos sobre la mesa y nos parece que es interesante charlarla, discutirla, ver, en todo caso, las limitaciones que puede tener al ser utilizada para la mejora de la calidad de vida de las personas de esos territorios, ¿no? Sí, pensemos que esto es, así como Javi les contaba recién, pensar escalas exógenas, endógenas. Bueno, claramente esto deviene desde una escala exógena, pero sí permea mucho estas agendas locales. Entonces, bueno, poder ir cruzando después entre experiencia y cómo llega el financiamiento, vamos a poder ponerlo ahí en cuestión. Y de esos ODS también hay un texto muy interesante que se viene trabajando ya de 2015 en adelante, que es la nueva agenda urbana, que nace un poco allá en lo que fue la conferencia de Hábitat 3, que son conferencias que se van dando a nivel internacional y que se discute la temática de la ciudad. Es un enfoque para pensar, ¿sí? No puede servir como con algunos parámetros. Fíjense ahí la visión que plantea la agenda, que nos parece interesante como para ponerla en perspectiva. Tiene un apoyo de la CEPAL, tiene muchos documentos, por lo cual está bastante vigente en cuanto a todo lo que le faltaría a nuestras ciudades para lograr ser sostenibles, sustentables, equilibradas, etc. Por lo cual es una ayuda también, termina siendo un enfoque y un marco para pensarnos en la ciudad, y dentro de esa agenda un poco se trabaja con algunos principios, ¿sí? La última reunión de Hábitat 3 fue en Ecuador en octubre del 2016. Seguramente de acá a un tiempito habrá otros espacios. Se viene desarrollando desde hace muchos años, ¿no? Desde el 96. Cada 10 años han sido las distintas agendas, los encuentros de hábitat, y algo como muy importante de esos encuentros es que se van dando discusiones y se llega a conceptos claves de, por ejemplo, cómo conseguimos el hábitat, si lo conseguimos desde la mirada viviendista o no, si hablamos de urbanización o de reurbanización, si hablamos de villa de emergencia o de asentamiento. Bueno, todos esos contenidos de los conceptos se trabajan y se discuten. Hay veces que para muy bien, hay veces que para muy mal, digamos, uno puede tener distintas visiones acerca de, pero lo importante es que van marcando agenda y que tiene sentido poder, por lo menos, conocerlas para dar ciertos debates, ¿no? En esa agenda, que trabaja mucho el objetivo 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, como uno de los objetivos, y tiene un montón de metas, define que hay como 4 principios, ¿no? Esta idea de ciudades inclusivas, la cuestión de la economía urbana, la sostenibilidad ambiental, y ahí aparece la gobernanza efectiva y democrática, ¿no? La parte de la gestión, ¿no? Como algo también, como un eje muy importante de discutir, como los 4 grandes principios para trabajar, y que después se van sumando otras miradas de perfil más transversal, que es la que ustedes ven acá en la imagen. Digo, además de lo económico, lo social y la cuestión ambiental, la nueva agenda urbana suma la cuestión territorial a nivel de la escala región, ¿sí? Entre los diferentes niveles de gobierno, cuando tenés nivel municipal, provincial, nacional, inclusive lo que trasciende a la nación y se piensa en perspectiva latinoamericana, por ejemplo. En segundo lugar, la cuestión cívica, ¿no? La idea de
el ciudadano, el sentimiento de pertenencia, el trabajo de la cohesión social. A mí me parece que hay un tema súper interesante para trabajar. En tercer lugar, la cuestión igualitaria de género, ¿no? Pon la cuestión de género de mujeres, niñas, en pos de la igualdad de los derechos y la participación. Es un tema transversal que lo suma fuertemente. Suma el tema de la movilidad urbana, ¿sí? Y suma el tema de la resiliencia, que fomenta la adaptación al cambio climático, ¿no? Esos son algunos de los 5 o 6 ejes que suma a la tradicional mirada, y el esquema que está a la derecha muestra un poquito cómo, de alguna manera, muchísimas organizaciones públicas y privadas, redes, expertos en la temática, casi 200 países aportan y le dan un ida y vuelta a estas definiciones de la nueva agenda urbana. Así que me parece como tiene una mirada de la CEPAL, tiene un apoyo de Naciones Unidas, es una mirada que nos parece interesante, inclusive para ponerla como marco y también a la hora de discutirla, ¿no? Si nos sirve como herramienta y si la podemos adaptar para lo que queremos hacer en cualquier trabajo territorial que queramos llevar adelante. Caro, ahí te dejo a vos. A ver, vamos entrando un poquito en los conceptos de vivienda y hábitat. En todo caso, ustedes, si hay alguna duda o quieren hacer una reflexión, los escuchamos, ¿sí? Los vamos escuchando. Sí, por ahí preguntarles, más que como para de paso cortamos un ratito con lo teórico, preguntarles esto, ¿qué piensan ustedes que es el hábitat así de entrada? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo, cuando leyeron la materia, porque desarrollo territorial, bueno, tiene que ver con territorio, pero ¿qué piensan esto, que es el hábitat? El que lo dice bien aprueba la materia en este momento. Yo entiendo que, entiendo como el hábitat a partir del espacio territorial en el cual se desarrollan las sociedades, donde transcurren, donde esto está muy vinculado a la cuestión de la vivienda. Por lo general se lo relaciona siempre con esa cuestión, pero hábitat, si tomamos, digamos, el concepto o la palabra hábitat, hace referencia a eso, como al ecosistema donde se desenvuelve la vida, y en este caso la vida de la sociedad humana en el ámbito. Ya estás aprobada, ya estás aprobada. Claro, en ese caso la vivienda sería como una unidad habitable, digamos, o sea, si lo querés fraccionar de esa manera, tenés el hábitat como un ecosistema integral, casi como una célula que funciona, y de repente las viviendas cumplen unidades pequeñas de ese organismo mayor, digamos. Está bueno, por lo menos yo lo entiendo bastante similar a lo que dijo la Ana. Bien, bien. ¿Alguien más? Sí, o sea, yo lo asocio mucho a geografía, no sé por qué. Lo veo como factores que pueden afectar, digamos, el desarrollo de un conjunto de personas en un área determinada. O sea, no lo visualizo como solamente desarrollo habitacional, sino como que es un conjunto de factores. Bien. Vamos tomando ecosistema, conjunto de factores, relaciones. Bien. ¿Algún aporte más? Que no está mal tampoco pensarlo desde vivienda, ¿no? Vieron cuando yo les contaba esto de que hubo 3 encuentros de hábitat, bueno, tiene que ver con pasar un poco o complejizar un poco esta idea de pensar la vivienda y hábitat lo mismo, como sinónimos, a complejizar esto. Sí, esto piola también romper quizá con alguna idea, digamos, vos pensás en una vivienda y lo pensás en una cuestión casi individual, familiar, lo que sea, pero hay viviendas que se componen a partir de más de una familia, hay viviendas colectivas, qué sé yo, hay varios tipos de vivienda, hoy en día también se discute eso. Que no dejan de ser estas unidades físicas, que pueden ser individuales o colectivas, ya vamos a ir como después afinando un poco más estos conceptos, pero sí esto de que la vivienda necesita un conjunto de otras cosas más para poder transformarse en hábitat. Mati, contanos. No, digo que solamente agregar, se me ocurre que nosotros que somos de desarrollo, el concepto de hábitat puede tener un vínculo en lo que nosotros también definimos como territorio en cuanto a los límites de lo que puede ser hábitat o no.
imagino que estará definido por las relaciones y los vínculos que se den entre quienes forman parte de ese hábitat, entendiendo que tiene esos límites, digamos, no todo lo que puede ser habitable quizás se constituye en un hábitat, digamos. Bueno, ahí trajiste un punto interesante que es todo hábitat puede ser hábitat, pero no por hablar de hábitat siempre vamos a decir que es un hábitat digno. Ahí le agregamos otra palabrita más, que es como clave. Y ahí que eso también suma un poco después a lo de vivienda. Pero bueno, en esto de pensar, bueno, la vivienda necesita una serie de factores, que creo que, me acuerdo quién decía esto de los factores, componentes, necesitamos servicios, necesitamos infraestructura, necesitamos condiciones de habitabilidad en esa vivienda para que cumpla un montón de, digamos, no es solo el techo, digamos, hay, no sé, hay cantidad de habitaciones, cantidad de acceso a estos servicios dentro de los loteos, seguridad en la tenencia, asequibilidad, que tiene que ver con que los costes sean no siempre baratos, pero sí lo suficiente como para que te permita vivir en un montón de otros contextos. Bueno, el hábitat tiene que ver con un montón de estos factores que los vamos a ir conociendo, los vamos a ir integrando y los vamos a ir viendo hasta que llegamos a esta idea de hábitat digno. El hábitat en sí, sí, perdón. Ahí pongo una pregunta, porque muchas veces para pensar un concepto, yo les podría decir, a ver, piensen cómo sería el hábitat para una comunidad indígena. Bien. Y seguramente no van a pensar en una vivienda. ¿O sí? ¿Cómo interpreta? En relación a eso, pensaba recién cuando se planteaba la cuestión de la dignidad. O sea, ¿qué es lo digno? ¿Quién define qué es digno y qué no? Digamos, hay cuestiones obviamente que son comunes, que creo que todos vamos a estar de acuerdo en que algo es indigno cuando vulnera los derechos de una persona. Bien. Pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con concepciones de la dignidad que son mucho más subjetivas, ¿no? A lo mejor para una persona que está acostumbrada a vivir en el medio urbano, con acceso a, no sé, cuestiones como el pavimento, internet, tendido eléctrico y demás, le parece que vivir en el medio del monte, en una casa de no sé, de una construcción, claro, esta agroecológica, o no, una casa en el medio del monte, sin pavimento, sin tendido eléctrico, a 10 kilómetros de un centro urbano, es indigno, porque para su costumbre y su tradición y lo que considera, digamos, o sea, no está acostumbrado a esa forma y entonces puede no ser digno. Como también para una persona que vive en el medio del monte, puede no ser digno vivir metido en una ciudad rodeado de contaminación, ruido, gente que no te saluda, gente que no te mira la cara, y a lo mejor eso puede representar indignidad para otra persona. Muy bien. De eso se trata justamente, de poder pensar el hábitat de una manera tan integral que lo físico es uno de los tantos factores, lo cultural es otro de los tantos factores, lo económico es otro de los tantos factores, lo legal, y, digamos, ahí ya después vamos a volver a la parte de la diapositiva, pero un poco tiene que ver con esto, con animarnos a pensar que el hábitat va mucho más allá y que tiene que ver con distintas cuestiones que responden a los territorios y a identidades propias de esos territorios, ¿sí? Que incluso... Creo que ahí, sí, cuando vamos tocando esta idea de pensar en las personas, en una sociedad en particular, en un grupo social que tiene una mirada sobre ese territorio, me parece que es un punto de partida interesante para pensar cómo se desarrolla el hábitat para ese grupo, en función de lo que quieren para la vida, en función de su modo de vida, en función de los patrones en los que se pueden desenvolver, y ahí aparece todo el paquete de usos, actividades y funciones en relación a lo que ese individuo genera y lo que el territorio o ese soporte, que es mucho más que un soporte físico, digamos, el territorio uno lo puede entender como un actor más de la relación entre las personas y el territorio, y en ese ida y vuelta donde se desenvuelve la vida, habrá usos, funciones, actividades,
definiciones que tienen que ver con cómo se manejan esos individuos, esos grupos sociales en función de su forma, de su cosmovisión. Por eso yo ponía el punto de lanzarnos un poquito hacia atrás. A veces la idea de vivir nos lleva a pensar la vivienda y ahí nos vamos a como decía el compañero, al artefacto, digamos, que es el elemento de la vivienda, que no nos interesa demasiado desarrollarlo en la materia. En realidad nos interesa pensar el vivir en comunidad, en cómo nos relacionamos, cómo compartimos lugares o no compartimos. Me parece que ahí está un poco el juego de esta mirada amplia del hábitat, que excede lo geográfico, que piensa las personas en ese territorio relacionándose, y que es un poco ahí el juego que hacemos en la materia para pensarlo. Por ahí si viniera alguien vinculado a, no sé, al conocimiento de animales que están en cierto lugar, hablaría del hábitat con el lugar donde esos animales se desenvuelven y llevan su vida también, ¿no? Y entonces no aparecería el concepto de vivienda, sino que aparecería el concepto de vivir en ese lugar con ciertas condicionantes, etcétera, ¿no? Depende de la perspectiva que lo podamos. Nosotros, cuando escuchás a alguien hablar, no sé, las ballenas se desarrollan en tal lugar, bueno, el hábitat de la gaviota, ¿cuál es? ¿No? Entonces, por ahí, si uno lo toma desde ese punto de partida, en términos amplios, empieza a darse cuenta que el hábitat es un complejo integral, y que por supuesto nosotros aquí lo tomamos desde la perspectiva del hábitat y el desarrollo territorial, que tiene que ver con los individuos y las comunidades. Más allá de que el medio ambiente y la cuestión ambiental tiene mucho que ver, porque ahí lo vamos a tratar seguramente, estamos en permanente conflicto entre el individuo y el uso o cómo de alguna manera nos vinculamos a las funciones que tiene ese territorio, esa ciudad. Vamos a pensar como el ecosistema de los humanos, para ponerlo más o menos así en discusión. Pero también algo que salió y que está bueno como ir aclarándolo desde ahora, que, bueno, nosotros vamos a ir como nutriendo y un poco también tensionando esta idea de qué entendemos por hábitat integral, pero es verdad que cuando hablamos de políticas habitacionales, ahí hablamos de un hábitat digno y de una vivienda adecuada, que cuando yo digo hábitat digno refiere a una cierta cantidad de componentes de ese concepto, y cuando yo hablo de vivienda adecuada también tiene otra cantidad. Digamos, no es lo mismo decir vivienda comunidad física que decir vivienda como vivienda adecuada. Todo esto yo se los voy tirando, ya lo van a tener para leer, no sea un problema. Pero sí es importante que podamos como decir, bueno, esto hábitat integral es una definición que es más compleja, es más para ir como pensándola y cuestionándola, y cuando hablamos de hábitat digno, hablamos específicamente de un derecho y de políticas que generalmente llevan los estados locales, provinciales, nacionales, hacia adelante, digamos, pensando en el hábitat digno, que no es menor que digan el o un hábitat digno, ¿sí? ¿Por qué decimos así? Porque se basa en una idea de un derecho que es un derecho universal, digamos, de que todas las personas debemos acceder a vivienda, tiene que ver también en cómo se mide, cómo hace el Estado para saber qué cantidad de políticas o cuáles van a ser las miras de esas políticas, si tiene que ver con déficits cualitativos, cuantitativos. Bueno, todo esto lo vamos a ir como desmarañando para que podamos entender un poco de qué se trata todo esto, digamos. Vamos a sumar a lo que venimos charlando la presentación ya de, a ver si lo pueden ver ahí, ustedes me dicen. Bien. Bien. De estas definiciones. ¿Se ve ahí, Carol? Sí, se ve un poquito chico, pero porque hay mucha letra. Y si lo agrando ahí. Ahí está perfecto. Bueno, nosotros... Esta es una especie de resumen. Sí, esto un poco va tocando los tópicos de, digamos, la primera columna vinculada a la cuestión territorial, las problemáticas de acceso al suelo y la vivienda, cuenta un poco aquellas falencias e inequidades que se dan en el territorio. Ahí vamos a trabajar con la cuestión de irregularidad urbana, con la cuestión de la segregación, con las zonas en transición, etc., como primer mirada.
Después también vamos a trabajar con cuáles son las estrategias de acceso al suelo en los sectores populares, cómo se van dando en función de las limitadas posibilidades que tienen muchos de los sectores de la sociedad, cómo van buscando caminos, en muchos casos alternativos, en algunos casos fuera de la ley, en otros casos vinculados a las oportunidades que se van brindando, a veces desde el Estado o de alguna organización, y cómo se van dando esas relaciones para lograr un lugar en la ciudad. El derecho a la ciudad va a ser un poco el marco para poder mirarlo, a ver si se alcanza ese derecho a la ciudad. Luego vamos a sumar lo de miradas del cuidado que decíamos, y después vamos a hacer un análisis de instrumentos de gestión, ¿no? Planes estratégicos, regulaciones, etc. Bueno, este es un poco el cuadro de procesar información en un territorio para ver cómo estamos y a partir de ahí lanzar lo que podrían ser pautas superadoras en cuanto al hábitat de ese territorio, ¿no? Pero este tipo de proceso analítico es súper interesante hacerlo porque, primero, podemos utilizar estos instrumentos que vamos a ver, estas metodologías, y podemos de alguna manera ponderar el estado de situación, o sea, cuáles son las potencialidades, las contribuciones interesantes que se pueden lograr, y cuáles son las limitaciones o obstaculizaciones para lograr esa mejor calidad de vida, esa posibilidad de acceder a ese suelo, a ese lugar en la ciudad, ¿no? Bueno, en territorios en conflicto vamos a trabajar por ahí con la contracara de estos estilos de vida sostenibles, porque en realidad detectamos que a partir de la gran cantidad de problemas que suceden en estos territorios, en realidad los estilos de vida terminan siendo insostenibles, ¿no? En cuanto a la relación de qué comemos, dónde vivimos, cómo nos desplazamos, qué compramos, utilizamos, qué hacemos en nuestro tiempo libre. Este esquemita de estilo de vida a mí me parece que es súper interesante para mirarlo, como para detectar un poco el estado de situación y las problemáticas que tenemos en nuestros territorios. Y después, bueno, para desarrollarlo, aquí un poco en esta idea de los desplazamientos de la ciudad extensa, que sucede en general en las ciudades medianas o en las ciudades grandes, también es un fenómeno que sucede en ciudades más chicas. Ustedes conocerán los casos del norte de Córdoba, de Mendiolaza o tantos otros lugares que se van generando como ciudades dormitorio donde el desplazamiento para llegar a esa ciudad donde la gente va como actividad a dormir, o algo más que a dormir, pero en realidad se desplaza a esos lugares en las afueras, hacen que las ciudades se expandan excesivamente, se generen zonas de circulación, se generan lugares como que se denominan no ciudades, aparecen zonas deforestadas, áreas que digamos que no tienen los servicios, la problemática de la movilidad que no es sustentable, bueno, que está un poco aquí en las imágenes, y que es un efecto que se da en las ciudades de mayor escala, y que por ahí en las ciudades de menor tiene como menor impacto, ¿sí? Una segunda definición es qué compramos, qué utilizamos, ¿no? Cómo se da el manejo de los residuos, si hay una diversificación de la base económica. Bueno, vamos a tratar algunos aspectos que tienen que ver con las modalidades de vida y algunos ejemplos interesantes de diversificación de base económica y algunas propuestas que tienen que ver con caminos alternativos en el uso de materiales reciclados, por ejemplo. También vamos a ver algo de lo que sucede. Nosotros hemos hecho algunos estudios, vamos a contarles algunas metodologías que tienen que ver con cómo hacer lecturas de la ciudad. Hay algunos autores que te permiten hacer lecturas de la ciudad, como Kevin Lynch, que son autores que definen, supongamos, áreas que son homogéneas, sendas que serían lo que son vías de circulación, bordes urbanos. Se pueden definir nodos a partir de la lectura de ese lugar, ¿no? Como lugares que son reconocidos por esa sociedad, y a partir de ahí podemos tener resultados. Bueno, este es uno de Villanueva, para los que son de Villanueva, allá en 2014-2015, haciendo un estudio de la ciudad, detectamos que había algunas cuestiones que se podían mejorar muchísimo y que podían ser potencialidades para que la ciudad modificara ciertos lugares, ¿sí? Que tenían que ver con una plaza, con los parques, con algunos sectores utilizados por los vecinos y las vecinas,
y hacer inversiones en esos lugares a nivel público como para que esos lugares fueran apropiados. Y bueno, y visto unos 7, 8 años después, esas inversiones que se fueron dando mejoró mucho algunos lugares, como la Plaza del Centro, como el Parque Irigoyen acá de Villanueva, ¿no? Por ahí hay metodologías que te permiten leer el territorio y a partir de esa lectura poder definir algunas líneas como aportes a partir de esos espacios públicos y cómo se puede mejorar la identidad del lugar a partir de esa lectura, algunas entrevistas y demás. También en la esfera esta de qué hacemos con la comida, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Cómo nos vinculamos a la producción de alimentos? Si hay estrategias o si cada uno la realiza de manera individual. Acá el doctor Andrés Vargas, que es un especialista en las temáticas que tienen que ver con el periurbano, nos habla mucho de cómo se puede ponderar la producción y el consumo de alimentos desde una sociedad local y cómo se le puede dar un valor para que no se dé esa lógica campo versus ciudad, o que no se dé esta lógica gentrificación verde versus usos valiosos. No sé si he escuchado hablar en alguna oportunidad de esa temática, pero la gentrificación verde es la idea de los barrios cerrados, la idea de los country, la idea de espacios que son privados, que tienen condiciones ambientales extraordinarias en cuanto a su calidad y su belleza, pero que generan un impacto tremendamente negativo para la ciudad. Cortan la posibilidad de vínculo de la ciudad, se privatiza el espacio, no se permite al ciudadano estar allí, no hay. Esa idea de gentrificación verde tiene que ver con grupos que se autosegregan en ciertos lugares, ¿sí? Dicen, yo a partir de acá voy a vivir en el, entre paréntesis o entre comillas, voy a vivir en la naturaleza. Y quienes venden el producto inmobiliario vinculado a eso, lo venden con esa perspectiva. Ese uso, la gentrificación verde versus usos valiosos, es también algo que charlamos mucho en clase. A ver, ¿cuáles serían los usos valiosos para una ciudad? Tener un área verde para que la podamos disfrutar los vecinos y las vecinas, poder tener un área de infraestructura que nos permita ciertos servicios de calidad, tener un buen transporte público, tener iluminación en las calles para tener mayor seguridad, poder tener productos vinculados a la producción local cerca, no tener que desplazarme cientos de kilómetros para conseguir un producto y consumirlo, sino que consumir una producción valiosa para dar empleo, etcétera, etcétera. Digo, los valiosos es súper interesante para pensarlo, que muchas veces los gobiernos locales no lo tienen tan en cuenta, que toman decisiones no los tienen tan en cuenta y van quedando como desplazados. Entonces, como hay como una competencia, y en esa competencia muchas veces va ganando, sobre todo digo por ahí en las ciudades pequeñas y medianas, pero sobre todo hacia las grandes, va ganando los usos que tienen mayor capacidad para movilizar a los demás, ¿no? Los van corriendo y entonces ciertos productos se alejan y desaparecen, empiezan a haber costos excesivos, se van a las afueras de la ciudad, y bueno, y esto es un fenómeno que uno lo puede estudiar cuando empieza a analizar usos y funciones de la ciudad, ¿no? Cuando uno hace un análisis de este tipo, empieza a detectar esta problemática. ¿Quieren hacer algún aporte hasta allí? A ver qué opinamos, porque un poco la idea de esto de mostrar patrones de modos de vida es también empezar a pensar lo que sucede en nuestros territorios, ¿no? donde vivimos, y que por ahí hay algunas cuestiones que son comunes, por ahí otras son más livianitas, no pasan tanto, pero estas problemáticas vinculadas a los desplazamientos, vinculadas a la propia segregación de la ciudad, ciudades privatizadas, ciudades duales, ¿no? Que tienen partes brillantes, con mucha inversión pública y privada, y zonas como que quedan degradadas. Más degradadas. Sí, esto lo han analizado, me imagino yo, en alguna de las asignaturas, en alguna de las miradas que hacen de sus territorios. A ver. O pensar si ustedes se han preguntado alguna vez, bueno, cómo funciona, cómo se hace para no sé, que llegue este country acá, cómo le llega la luz, cómo le llega el gas, cómo le llega el transporte público, ¿no? ¿Qué pasa? Se han como cuestionado, preguntado estas
cosas, cómo funciona la ciudad, que... Sí, No sé. particularmente sí. Yo vivo en la parte oeste de la ciudad de Córdoba, donde se dio mucho el movimiento de los country. No, no precisamente vivo en un country, pero digo, es toda la zona donde se inició, digamos, este tipo de gentrificación del territorio. Entonces sí, te cuestionas porque ves ciertas mejoras que por ahí en otros lados de la ciudad o en sectores más carenciados tardan el triple de tiempo en llegar. Como que el acceso es diferenciado, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, te lo planteas. Y con respecto a lo que estaban hablando, sí hemos visto en algunas materias, en geografía, Kevin Lynch, lo hemos visto para analizar la cuestión perceptual de un territorio, así que bastante interesante. Por ahí, las chicas que vienen de trabajo social, bueno, si hay algo de esto que les suena muy raro o que al contrario les llama la atención y quisieran como adentrarse un poco más, también pregunten. Magda, no sé si querías hablar o Gaby. Bueno, ya que estamos con el tema de las gentrificaciones y algo súper cotidiano para nosotros, Villanueva siempre me llama mucho la atención porque es una ciudad relativamente pequeña, tiene 30.000 habitantes, pero aún así es súper heterogénea, ¿no? Y por ahí lo que siempre me llamó la atención es que uno por ahí acostumbra a que los barrios más vulnerables sean los de las márgenes de la ciudad, y en Villa María en Villanueva uno encuentra los barrios con más poder adquisitivo en las márgenes de la ciudad, que no son countries, pero sí son barrios más cerrados, y eso me ha llamado siempre mucho la atención, que Villanueva se configura como la ciudad dormitorio por ahí del cierto poder adquisitivo alto de la gente de Villa María. Tommy, ¿querés contar más de los 20.000 habitantes, ni siquiera 30, sí? No, sí, Bien. sí, de eso que estoy diciendo es que además, sí, hay un barrio que acá es directamente cerrado, y que bueno, no hay una planificación territorial en absoluto, o sea, no hay código de edificación, no se sigue un trazado urbano lógico, sino que está hecho a discreción, o por lo menos así pareciera. Y no, bueno, como eso genera un proceso de segregación, incluso a mí siempre me llama mucho la atención. Acá una nota en el diario que había salido. Yo vivo en el barrio en que está entre la reserva. Javier se va a dar cuenta bastante bien de esto. Y la Floresta. En ese barrio intermedio se había levantado, colindando, ¿no?, con la Floresta, un paredón, una tapia, que separaba el barrio La Floresta del resto de los barrios. Y había salido una nota porque la gente de La Floresta se quejaba y entendía eso como un proceso de discriminación hacia ellos. Y bueno, sí, todo esto que se está narrando me parece muy importante destacarlo. Es más, como dije en un principio, es por ahí donde yo voy a intentar orientar la tesis. Bien, muy bueno. Bueno, algo parecido con el tema muro pasa en Córdoba hace muchos años. En la zona sur, bueno, quienes son de acá saben que está el famoso muro de Manantiales, que acá lo que hace es separar barrios cerrados de barrios populares, sin mediar nada, digamos, han cortado hasta calles, y generalmente sí pasa esto de que hay ciertos convenios urbanísticos, que también vamos a ver de qué se trata cuando hablamos convenios urbanísticos, cuáles son estos instrumentos que tienen los municipios para poder accionar a favor o en contra de ciertas inequidades, y vemos cómo también con el paso del tiempo generalmente tiran más hacia las zonas más o más
favorables económicamente, digamos. Pero los vamos a dejar hablar ustedes. Así que Ani, creo que Anaí levantó primero la mano y después Matías. No, pensaba escuchando las reflexiones de los compañeros y de ustedes, cómo esto, digamos, se va, la legislación urbana y otras se van amoldando a los grupos que detentan el poder, en definitiva, ¿no? Porque si un barrio popular, por llamarlo de alguna manera, un barrio normal, común y corriente de gente laburante y demás, se le ocurriera levantar una tapia, un paredón para separarse del resto, bueno, no sería visto de la misma manera que cuando lo hace un grupo de estos de desarrollistas y que, bueno, que además logran que el municipio les ceda un montón de cuestiones que tienen que ver con los servicios, que les adapte o que les habilite las obras a su gusto y a su necesidad, que les dé, las líneas de colectivo para que, ni siquiera para que se trasladen, en la mayoría de los casos muchas veces para que vayan sus empleados a trabajar a las casas, porque ellos se manejan en su, digamos, la gente que vive ahí tiene su medio propio de transporte y demás. Entonces, nada, es como... Yo había puesto antes ahí esto de guetos verdes, porque hay un trabajo que no me acuerdo ahora, que ya voy a tratar de acordarme, que, que trata sobre eso, de cómo de alguna forma esta segregación es como esto, enguetarse, que también pasa en las villas, ¿no? O sea, o en los barrios ciudades, como lo vimos en la ciudad de Córdoba. También agarrar los grupos, sacarlos de lugares que estaban ubicados estratégicamente dentro de la ciudad, trasladarlos a los márgenes o a las periferias y ahí construir grandes torres de estos grupos desarrollistas también. Sí, unas son por voluntad propia y otras involuntarias, pero sí, se van dando estas edificaciones, digamos. Sí, gracias, Ana. Mati. Creo que Magdalena había levantado la mano. Magda, gracias, Mati. No importa, que hable. Bueno, no, era para aportar nomás, sí, las cuestiones que estaban hablando, digamos. Nosotros en la carrera hemos trabajado en geografía, como decía Pau también hace rato, muchos de estos temas, y nos ha tocado, digamos, analizar los barrios en donde vivimos. Particularmente yo vivo en el centro, y también con lo que decía Ana, muchas veces se le otorgan a los grupos desarrollistas ciertas libertades para construir fuera de la normativa o la legislación en función de donaciones o aportes que hacen a alguna cuestión del desarrollo territorial. En el caso de que cuando yo analice el centro, yo vivo apenas cruzar el puente de la General Paz del lado del centro, digamos. Y hice un análisis de la ley, del catastro y todo ese tipo. Bueno, el catastro de la ciudad de Córdoba es medio desastroso porque las propiedades, como que hay lugares donde hay construcciones, incluso el mismo gobierno, que figuran como sitio baldío en el catastro y son edificios de los ministerios o cosas así. Acá al frente al Parque Las Heras, por ejemplo, Rogio tiene unos edificios, unos terrenos comprados para construir edificios que no están hechos a la actualidad, pero los planos y las aprobaciones están hechas fuera de la normativa de la zona, a cambio de una donación que se hizo año 2009, está ya hace más de 10 años, para la construcción del Parque Las Heras, que no se hizo nunca y que se está haciendo recién ahora, digamos. Esas cuestiones se dan mucho en la ciudad. También se me ocurre que en una lógica recaudatoria quizás es mucho más probable que la municipalidad pueda recaudar impuestos de un barrio cerrado que de un barrio popular. En una cuestión estrictamente monetaria tiene su lógica que le brinden ciertos servicios y ciertas cuestiones a los desarrollistas, digamos, pero socialmente no corresponde, digamos. Ya vamos a ver también qué pasa ahí. Pero y sí. en caso, yo soy de Santiago, no vivo acá, me crié aquí en Córdoba, pero soy de allá, bueno, en Santiago capital, hablando de esto de las paredes,
allá ni siquiera es los desarrollistas, el propio gobierno provincial, cuando hizo la avenida de circunvalación, el ingreso a Santiago, como en el ingreso hay muchas villas, levantó unas paredes muy enormes para que no se vean desde la ruta las villas y pase y entres a la ciudad directamente sin ver los barrios pobres, digamos. Pero eso lo hizo el gobierno provincial, por ejemplo. Ni siquiera era un desarrollo. Lamentablemente tenemos ejemplos, pero de sobra para... Sí. Pero bueno, no sé, Magda, si ahora querés contarnos también. Yo, bueno, no sabemos nosotros en nuestra carrera demasiado de marco, normativas y todo No eso. se preocupen. ¿No? Pero bueno, justo lo que acaba de decir Matías, lo iba a decir yo, también soy de Santiago del Estero, capital. Vivo en Villa María hace como 15 años, pero visito cada año mi provincia, y justo eso del paredón iba a comentarlo también, porque la última vez que fui vi que hicieron toda la costanera nueva y habían hecho paredones enormes tapando los barrios, y me llamó mucho la atención cómo les hicieron a las casas como al paredón, como el frente de su casa, digamos, por una par nada más. Y otra cosa que quería comentar era que no me acuerdo en qué materia ni en qué año, pero sí habíamos visto sobre segregación en un texto de la ciudad de Córdoba, en donde la gente que vivía en barrios bajos o que estaban más alejados del centro, no pasaban en el colectivo, no pasaban taxis. Entonces esa gente que entraba, por ejemplo, a las 8 de la mañana a trabajar, se tenía que levantar a las 5 de la mañana para irse caminando a unas 20 cuadras para poder tomarse un colectivo que los llevara a su trabajo en el centro, por ejemplo. Y bueno, del lado que nosotros lo estudiábamos era cómo la misma sociedad seguía aumentando la misma segregación, seguía reproduciendo ellas mismas. Sí, totalmente. Eso fue lo que pasó con los barrios Ciudad, perdón, Belu. Sí, con los barrios Ciudad. Sí, perdón, ahora sí. Quería agregar a lo que decía Magda, lo vimos en primer año en Estado y Políticas Públicas, que también cómo se había retirado esas personas que vivían en el centro para llevarlas a las afueras de Córdoba y darles como un hogar, y que tuvieran que vivir ahí por su, digamos, por su situación económica. Sí. Bien, ahí te dejo hablar, Mati, pero para que también sumen en esta relación, vieron cuando estamos hablando de personas que habitan territorios y que son parte de esto, entonces, bueno, como también cuando definimos y pensamos en la integralidad del hábitat, bueno, cómo vamos viendo o vamos evidenciando estas personas que habitamos estos territorios, dónde estamos, de qué manera. Ahora sí, Mati, perdón. No, era para sumar, en realidad voy a redundar lo mismo, pero sí, el tema de los barrios ciudades, sí, también lo habíamos trabajado un poco el año pasado en, ¿cómo se llama esta materia? Problemática social, que habíamos trabajado nosotros quisimos trabajar el cooperativismo y justo fuimos a dar con la cooperativa La Victoria, que está en Villa Urquiza, cerca donde vive la Pau. Y bueno, la historia de la cooperativa tiene que ver con todo este traslado de la gente a los barrios ciudades y cómo se volvieron a Villa Urquiza por las cuestiones laborales y constituyen la cooperativa, digamos, como medio de reclamo territorial, para poder reclamar territorialmente que se los deje vivir ahí a través de la instalación de la cooperativa. Sí, ¿esos son los que están en la favela o son los que están más acá? No, están ahí, bueno, y hablando están sobre de la Sagrada Familia, es donde está el basural a cielo abierto. El basural a cielo abierto da justo con el recodo del río Suquía. Ellos fueron trasladados a Ciudad de los Cuartetos y se autotrasladaron nuevamente a Villa Urquiza, y ellos lo planteaban como una cuestión perceptual, porque ellos sentían que su territorio era ahí y que el gobierno no había considerado en su momento que los mandaban a sectores muy alejados de la ciudad que les complicaban su actividad, porque en principio eran carreros ellos,
trabajaban mucho el reciclado de una economía no popular, circular. Circular, sí, una economía circular y cómo ellos hacen, como bien dice Matías, utilizan la construcción de la cooperativa como un posicionamiento político de que se les reconozca su territorio y su origen, digamos. Sí. Y también pudimos ver ahí el tema del acceso a los servicios, que es lo que quería llegar, con el tema de que cuando tuvimos que hacer la entrevista a la presidenta de la cooperativa, nos costó mucho acceder, la mujer por ahí no nos respondía y no entendíamos qué pasaba, digamos, atrás de eso, y el tema es que ellos ahí no tienen internet, no entra ninguna empresa de servicios de nada, entonces ella usaba datos, y no, como que no sé si le daba vergüenza o qué decirnos que no podía porque se le gastaban los datos de hacernos la entrevista. Bueno, le conseguimos ahí la Pau, que en ese momento trabajaba en Claro, que le den un pack de datos, digamos, para poder hacer la entrevista, pero bueno, se observan estas cuestiones de que no hay acceso a un montón de servicios que quizá uno los da por sentado y no están en todas partes, y tampoco es que está fuera del eje urbano o en un lugar muy... Eso estaba por decir, estamos hablando de no el centro de la ciudad, pero sí las partes consolidadas. Yo trabajo ahí en el CEBE, Pau, ahí en Villa Seguro, por eso conozco la zona. Y también pasa lo mismo con muchas poblaciones. Yo mi trabajo final de grado de desarrollo lo hice sobre los barrios ciudades, así que podemos dedicar una clase entera para charlar de eso. Y la verdad es que sí, hay mucho por decir ahí. Va a tener que hacer una clasecita. Sí, me parece. Fíjense que estamos hablando de carencias y necesidades de individuos o de grupos colectivos. Estamos hablando de cómo los privados por ahí tienen en algunos casos alguna ventaja respecto a lograr ciertas libertades, como decían ustedes, algunos de ustedes, respecto a esquivar la norma o tener alguna definición más favorable en ese sentido. Y también vamos a tener estas situaciones de segregación forzada, ¿no? Que no es autosegregación, como serían los guetos, como decían ahí, ¿no? Los guetos verdes, sino que es, bueno, es una población que busca ese espacio autosegregada. Yo quiero autosegregarme porque quiero estar en un lugar con ciertas condiciones. El concepto de gentrificación, que es un concepto que nace hace más de 100 años, vinculado a los desplazamientos de sectores medios y medios bajos, de cierto pericentro, zona relativamente cercana al centro de la ciudad en Londres, que eran desplazados por sectores que tenían mayor poder adquisitivo. Allí nace el concepto de gentrificación, y que al ponerle el concepto de gentrificación verde, estamos pensando en estos desplazamientos que hacen los que se van a este periurbano en general, estas áreas donde paisajísticamente o a nivel natural tienen mejores condiciones, como tantos espacios de barrios cerrados o de country o de sectores de barrios abiertos, pero que capturan, digamos, un lugar interesante de ese paisaje, y de alguna manera es un desplazamiento de una población originaria de ese sector, o que vivió mucho tiempo, o que son familias o personas que van quedando con mayor edad y no tienen el poder adquisitivo para quedarse. Esa es la lógica de ahí está encerrado el concepto de gentrificación, en desplazamiento. Esto también lo pueden ver en el ejemplo, en el sector de la ciudad de Córdoba, vinculado donde está el Paseo de las Artes, donde está Güemes, ¿no? Que también sucede eso, ¿no? Había un sector de la ciudad y que a partir de un nuevo uso cambia un poco el uso, porque empieza a aparecer bares, lugares donde hay un vínculo con lo artístico, con lo cultural, etcétera, etcétera, y aparece también ese desplazamiento de la población. El ejemplo más claro también en la zona de Palermo, en Buenos Aires, ¿no? Como se va dando el desplazamiento de lo que eran como unos conventillos o ciertas casonas que tenían patios interiores y que se van desplazando, y que hoy aparecen marcas internacionales que pueden pagar ahí un alquiler exorbitante en lugares donde vivía una familia en una casa chorizo, que eran las casas esas que tenían un patio al medio y
y como que vos pasabas de una habitación a la otra. Bueno, un poco esas historias de desplazamientos tiene que ver con la cuestión de la gentrificación y esos desplazamientos que está totalmente relacionado a quién puede habitar un lugar en la ciudad y en cierto momento histórico deja de poder habitar ese lugar y se tiene que trasladar. Y bueno, esos procesos también son interesantes. El año pasado con Caro lo vimos acá, algunos de nuestros estudiantes trajeron los casos y lo pudieron desarrollar. También son líneas que pueden ustedes empezar a pensar si les gustan para analizar para lo que sería un trabajo integrador en la materia, ¿no? Tocar un caso y decir, bueno, mira, está buenísimo mirarlo y hacer un estudio de lo que sucede en alguno de estos lugares. Lo vamos tirando esto con Caro, porque nuestras clases un poco son así. Nosotros vamos lanzando temas, conceptos, y nos gusta que intervengan contando lo que conocen, buscando información sobre lo que conocen, sobre los lugares donde ustedes viven, como para que haya una retroalimentación. No nos importa el concepto en sí, no nos importa, en todo caso, el tecnicismo de cada uno. Está bueno saber desde dónde vienen o de dónde nos apoyamos para los conceptos, para los marcos que queremos darle, pero lo interesante es bajarlo a, che, mira, yo conozco esta experiencia, esto lo vi acá, esto, como ustedes van diciendo, ¿no? Esto pasó en tal lugar, lo escuché, lo leí, lo visualicé, lo estudié en tu trabajo. Bueno, es también esa búsqueda de cómo ustedes van mirando desde su perspectiva, desde su profesión, el territorio. Después, obviamente, les vamos a ir llenando más de contenido, también poder ver algo que les llena de preguntas y decir, bueno, esto es un proceso de gentrificación, ¿no? Tiene que ver con segregación, tiene que ver con políticas mal pensadas, mal diseñadas desde gobiernos locales o no. Bueno, como todo eso es la idea que lo podamos desatar y desandar para andarlo durante este semestre. Y también un paréntesis, acá ya volvemos a la discusión de los casos, pero esto que lo dijo Javi recién, nosotros vamos a tener una serie de trabajos prácticos de cada unidad que ustedes pueden tratarlo de un mismo caso, de un mismo tema, y que generalmente también les recomendamos como decir, bueno, no sé, van a ver el barrio X o no sé, el proceso de Alberdi, por ejemplo, ahí ponía la año. Bueno, poder estudiarlo desde en todas las unidades para ya después, cuando lleguen al final, nosotros la materia la cerramos con un trabajo integrador. Generalmente, si le van aportando un poquito y un poquito en cada trabajo práctico, llegan al final de la materia con ese trabajo listo. Esa es como la expectativa del ideal. Después de intermedio vamos viendo qué pasa. Pero bueno, como para que también tengan esa info. En esa perspectiva que dice Caro, por ahí en algunos de los prácticos también damos alguna libertad en la forma de escribirlo, en la forma de representarlo, que puede ser por imágenes, por fotos, no sé, en algún momento hasta nos sugirieron hacer un video, algún estudiante escuché, me gustaría hacer un video, no sé, en esto también tener la apertura de parte nuestra para mirar un tema desde la perspectiva, por supuesto, apoyada, vamos a trabajar los temas de problemática sociourbana, lo que estamos dialogando pueden ser como parámetros como para empezar a pensar ese trabajo que va a tener como secuencia, así como dice Caro, bueno, por ahí todo lo que tiene que ver con problemáticas, conflictos, la manifestación de inequidades es como la primera parte, ¿sí? Donde vamos a anclar. Bueno, empecemos a mirar qué es lo que conocemos, qué casos tenemos cerca, como para que ese trabajo práctico, después van a tener como unas consignas marco que le van a permitir escribirlo, y va a haber trabajos un poquito más estructurados, si se quiere, como puede ser una especie de monografía, y puede también haber otros trabajos más libres, digamos, en la forma de mostrarlo, de que nosotros lo podamos leer y que ustedes se puedan expresar, y donde puede haber imágenes, textos, frases, cuadros, no sé, digamos, donde también ustedes se sientan más cómodos para poder mostrar lo que vemos en los conceptos y lo que vemos en un caso en particular. No sé si se entiende eso, que me parece que también es interesante la posibilidad de elegir la manera de mostrar una problemática y un caso en particular. Sí, que tal vez hoy no encontramos las palabras exactas para definir de qué expresa ese caso que estamos viendo, pero más llegado al final del seminario le vamos a poder poner
otros conceptos, otras nociones, otras complejidades, y bueno, de eso se trata, digamos, que podamos ir desde esto que nos inquieta, de esto que queremos saber qué pasa, cómo se podría solucionar, qué está pasando ahí. Bueno, ya. Bien. Respecto a los tiempos, a mí me gustaría que nosotros logremos hoy hasta las 7, me parece un buen horario como para poder avanzar. El resto del material va a quedar en el campus para que lo puedan seguir mirando en lo que queda esta semana y la semana que viene. Pero yo quería cerrar con 2 o 3 plaquitas más, no sé si había alguna otra intervención, los escucho, si no pongo 2 o 3 plaquitas más, así cerramos un poco el tema vinculado a esto, que me parece que estuvo interesante también el debate. No, para mí, Javi, si querés, como cerramos ahí, Dale. y última después vamos. Dale, ponemos estas 2 o 3 plaquitas, si me permiten, así conceptualizamos este tema. Yo me levanto 5 minutos, ahí vuelvo. Bien, espero que estén viendo ahí. Bueno, dentro de estos procesos de crecimiento urbano, que acá, del lado izquierdo de la pantalla, ustedes van a ver como 4 grandes tipos de procesos de crecimiento urbano. Estos son conceptualizaciones, no hace falta que se lo sepan, pero es como para dividir. La ciudad que se expande es la imagen que ustedes ven de la ciudad de Villa María, por ejemplo. En gris está la ciudad del año 2002, en amarillo está la ciudad del año ya 2016. Es decir, hay un proceso de expansión que se da en muchos bordes urbanos y que es prioritariamente para viviendas de pequeña escala, individuales, con muy poca población por hectárea. Esto hace que esas zonas urbanas sean bastante costosas, que queden tramos entre lo urbano y lo rural que no puede ser utilizado para usos valiosos, como yo se los decía hace un rato, que podría ser sectores de producción, sectores vinculados a áreas verdes, sectores de infraestructura para garantizar servicios de calidad, energía, gas, etcétera, etcétera. Por lo cual, esas partes que van quedando entre medio, que nosotros denominamos como sectores o áreas vacantes, también es interesante estudiar. Además de estos procesos de expansión, serán los de consolidación, que muchas veces se dan en las zonas centrales de las ciudades, donde se van generando nuevas construcciones y se completa la infraestructura. También se dan densificaciones, que es cuando se van en altura y empiezan a aparecer edificios de más de 2 pisos de altura. Y las renovaciones, que están muy ligadas a lo que hablábamos recién con las gentrificaciones que se dan en ciertos sectores. Puede haber renovaciones que sean naturales, porque quedan sectores que se transforman, en donde había, supongamos, una fábrica o un establecimiento de gran escala que deja de funcionar, un frigorífico, un área ferroviaria, y se renueva, ¿sí? O puede haber esto que yo les decía de desplazamientos donde vive gente que es desplazada para que entre sectores de mayor poder adquisitivo porque pueden pagar ese suelo cercano al centro, ¿sí? En renovación y gentrificación hay trabajo para mirar ese territorio y analizarlo para poder detectar si se trata de un caso combinado entre un cambio de usos y funciones, dejó de ser una vivienda vieja y pasó a ser comercio, vivienda de mayor nivel, no sé. Esto es un análisis que uno puede hacer en función de la situación. Entonces pueden hacer relevamiento de esos lugares y visualizarlos, ¿sí? Y estos vínculos con la nueva agenda urbana nos dan un poco las cuestiones que veníamos hablando, ¿no? Fragmentación sociourbana, ciudades duales, ciudades que crecen, brillan, tienen infraestructura. Esa imagen que ven ahí son los sectores del noroeste, el noroeste de la ciudad de Villa María, es el campus de la Universidad de Villa María, y cómo se van dando procesos de expansión de la ciudad, sectores de lotes expectantes o vacantes, áreas de baja densidad. Bueno, esta imagen podría ser una imagen de cualquier ciudad de nuestro interior del país, ciudad medianas o pequeñas, o también ciudades grandes, y cómo se van dando estos movimientos y un uso ineficiente del suelo, ¿no? de ese área. Y bueno, algunos cuadros, no vamos a entrar en detalle en esto, pero algunos de los problemas críticos vinculados a suelo urbano y rural, ¿no? Que se han detectado en muchas ciudades de la Argentina. Hay algunos autores que los vienen
desarrollando, pero bueno, dentro de los principales problemas que los grandes centros, que son 28 grandes aglomerados de la Argentina, decían, está que es un recurso crítico el suelo y es escaso, en general siempre hay poco suelo. En segundo lugar, el alto precio, ¿no? El mercado de suelo es quien define cuánto vale el precio. Lo que es el Estado municipal tiene muy poco manejo porque tiene muy poco suelo propio. El alto costo de la infraestructura para que ese suelo urbano tenga condiciones. Cuando digo infraestructura, me refiero a agua, cloaca, luz, energía, transporte y, por supuesto, los equipamientos sociales que necesitas. Escuelas, hospitales, centros de atención primaria de la salud, etcétera, etcétera. Y, por último, la intervención del Estado, que es limitada. El Estado siempre llega tarde, no alcanza con todas las políticas. Bueno, un poco el paneo de estas problemáticas hacia este círculo vicioso y negativo que tiene que ver con el hábitat, ¿sí? Bueno, y después, parte de las inequidades, del lado izquierdo una imagen de lo que sucede en ciertos sectores, de los bordes urbanos, cuando la gente toma suelo y se da la informalidad urbana, y cómo pueden darse cambios y procesos. Hay algunos ejemplos interesantes en Chile, también en Argentina, de vivienda social y colectiva, ¿no? Que son modalidades que no vemos tan habitualmente de vivienda, sino que vemos por ahí vivienda más individual. Después, dentro de esos problemas y de esas búsquedas en precariedad, están las estrategias que lleva adelante la población para buscar un lugar en la ciudad, esta idea de caminos alternativos, y que están enunciados en esta presentación, que después lo vamos a ver en detalle, ¿no? Que tiene que ver con cohabitar, ¿sí? Cuando un hogar vive en varios hogares en un mismo lote, o personas o familias que alquilan en precariedad, en una pensión, en una habitación sin condiciones. Los procesos informales, como son las ocupaciones que se ven en la foto, son ocupaciones o tomas de tierra. Después vamos a ver en particular algunos casos para poder detectar la diferencia entre ocupaciones, asentamientos o villas, y por último, loteos ilegales o fraudulentos. Son tres tipologías bien diferenciadas, que después les vamos a entender, que también nos permiten una lectura en el territorio, que se dan en ciudades medianas y sobre todo en ciudades más grandes, ¿sí? Bueno, vamos a ver también algunos artículos al respecto, como este artículo de la planificación urbana en cuestión, que nos parece también muy interesante, de Andrea Catenazzi, que trata un poco este tema de la informalidad y irregularidad, ¿no? Como situaciones de donde el Estado no llega a cubrir las demandas de la población y la población busca alternativas. Y dentro de esas alternativas van por el camino de la informalidad y la irregularidad, ¿sí? Hay varios autores que mencionamos allí que las caracterizan en los desarrollos. Bueno, por último, hasta acá vamos a llegar, no vamos a avanzar con este tema de los... Eso te iba a decir. Bien. Me parece que acá ya vamos a entrar, porque esto ya tiene que ver con análisis, con casos que venimos analizando con Caro en distintas localidades, pero que tiene que ver por ahí con... Hasta ahí vamos a llegar con la presentación, la van a tener completa en el campus, ¿sí? La van a tener colgada completa, de todas maneras. ya está colgada, así que hasta la mitad de la presentación es un poco lo que queríamos que vean en esta primera instancia, y después lo que queda de la presentación, como tiene que ver más con casos o estudios, que por ahí venimos desarrollando en los equipos de investigación para hacer lecturas más profundas de ese territorio, nos parecía que podía ser a partir, en todo caso, de la semana que viene, que lo puedan ir mirando. Y también, bueno, la salvedad de esto de que no es para que se sepan ya todos los conceptos que fuimos como tirando hasta ahora, como contándoles hasta ahora, perdón, sino que vamos a ir adentrando, no, van a tener la bibliografía, donde va a estar como bien definido de qué. Así que bueno, esto es como para que tengan este primer panorama. Y para que vuelvan a la clase que viene, no que se vayan corriendo. Otro y nosotros pecamos de poner mucha data, pero, o sea, nos gusta avanzar y por ahí lanzar casos, definiciones de metodologías, como para ir viendo distintos parámetros, como para que tengan un paneo a nivel general. Después vamos a ir tratando de visualizarlos en particular y ver cada una de esas metodologías con mayor detalle, un poco también en búsqueda de cuáles son los intereses del grupo, ¿sí? Depende un poco también de ustedes cómo se vayan interesando en estas temáticas. A mí me parece, claro, que con lo que vimos hoy, con lo que queda de la clase grabada, está completo para arrancar, y
Y por lo pronto mantendremos esta idea de que cada 15 días, los jueves a las 17, nos encontramos. Nos encontramos en el Meet. Tiene esta lógica de presentar una presentación y en diálogo con ustedes como para compartir y debatir. Y en todo caso ahí se va generando como ida y vuelta que nos gusta en la materia. Y vamos a ir subiendo con Caro alguna parte práctica, digamos, como para, en algún caso será más un control de lectura o una lectura con algunas preguntas, con alguna consulta en particular, y en algunos casos será más un desarrollo de parte de ustedes a medida que vayamos avanzando. Pero un poco la idea es esa, que ustedes todos los jueves o después del jueves, en todo caso, ya tengan el material ahí como para poder visualizarlo e ir avanzando, y no duden a sumarse al grupo y, bueno, y consultarnos lo que les haga falta, ¿sí? Yo voy a armar el cronograma de las clases y los temas, obviamente que es tentativo, la idea es que nos encontremos esas fechas, incluso podríamos seguir con este link, ¿o no, Javi? Este link de Meet, entonces ya lo pego ahí. Dale, fenómeno. Y eso se los voy a dejar pegado en el aula virtual, cosa de que nos encontremos, o sea, sepamos cuándo y demás. De todas maneras, esto, el que no puede o la que no puede venir a la clase va a estar colgada siempre. Lo que importa es que los leamos, que puedan hacer esos trabajos prácticos, que si tienen dudas o consultas porque no pudieron estar en la clase o porque les quedó la duda de la clase, nos los hagan saber, porque con Javi siempre nos acomodamos y nos gusta mucho esto del ida y vuelta, porque por ahí hay dudas en el concepto, pero con el caso lo vamos bien al punto, entonces, bueno. Verán que son temas que nos encantan, así que hablamos sobre esto, así que también párennos y anoche no entendí, me quedé acá, así que... Vamos, como esquema de trabajo, vamos a trabajar en esta primera unidad, es donde pusimos bienvenidos y lanzamos el tema, vamos a trabajar ahí, ¿sí? Después nosotros vamos a ir subiendo mayor cantidad de material y todo, pero para no confundirnos a dónde vamos a estar anclados, vamos a estar trabajando ahí con esta temática número 1 en esta semana, estos 15 días. Siempre en general en el Meet lanzamos tema nuevo. Cuando hacemos el Meet es como que lanzamos un tema nuevo, vemos algo de lo que ya se vio, pero lanzamos tema nuevo. Un poquito esa idea, que cada 15 días volvamos a tener una temática para volver a poner sobre la mesa y discutir. Así que quedamos de esa manera. Súmense al grupo y nos vamos comunicando por ese lado. Yo en un rato voy a subir la clase, así que la van a tener los que no pudieron participar ahora, ¿sí? Y otro aviso parroquial, tienen un link que dice nos presentemos, yo sé que acá ya nos presentamos, pero invitarlos a los y las que no estuvieron hoy, que lo hagan también cuando me escuchen en esta grabación, que pongan ahí brevemente qué carrera. Incluso también, si ustedes quieren volver a hacerlo, está bueno, como para irnos conociendo entre nosotros, que ustedes puedan articular también. Generalmente pasan que hay experiencias muy buenas y que se pueden ir charlando, sobre todo cuando nos encontramos de distintas carreras. Así que bueno, eso. Bueno, pues escuchamos opiniones ahora, ¿les pareció? ¿Están de acuerdo? Ahora ¿Seguimos? cerramos la grabación y los escuchamos. Bueno, quedamos así, estamos en contacto, nos vamos viendo, nos vamos encontrando ahí en el campus virtual, ¿sí? Bárbaro, perfecto. Muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima. Dale, nos vemos. Saludos a todos. Muchas gracias, nos vemos. Que anden bien. Chao. Bueno, voy a cortar la grabación.